¿Qué tal, jóvenes? Vamos a continuar con la serie de ejercicios de intervalos de confianza. Les comentaba que teníamos, igual que en el ejercicio anterior, o continuando con el ejercicio anterior sobre el intervalo de confianza para la varianza de una población, pues podíamos usar ese mismo para la otra línea de producción. Recuerden, el ejercicio era para una empresa que fabricaba cables acerados que estaban implementando mejoras en sus líneas de producción para disminuir la varianza. Y tenían dos líneas de producción. Ya hicimos el intervalo de confianza para la línea de producción uno para determinar los valores eh, de ese intervalo donde podría caer la varianza de esa población. Y aquí los tenemos. ¿Sí? Habíamos quedado que el límite inferior era de una varianza de 255,000 y el límite superior era de 852,000. Esto es en varianza, muchachos. Sin embargo, lo podemos convertir a desviación estándar. ¿Cómo? Pues dividiendo, ¿no? Perdón, sacándole la raíz cuadrada precisamente a esos datos. Aquí está, raíz. Y pues esto sería precisamente la desviación estándar. Sería esto mismo. Pero en lugar de que sea la varianza, sería la desviación estándar. Ahí está. O sea, la desviación estándar de la población quedaría entre 505 y 923. ¿De qué estamos hablando? De libras cuadradas. Entonces, el segundo ejercicio precisamente es para obtener intervalo de confianza para el cociente de las varianzas de dos poblaciones. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, esto nos sirve para comparar si las varianzas de esas dos poblaciones son iguales o si son diferentes. Si el intervalo que estamos calculando tiene el número 1 dentro de ese intervalo, quiere decir que estadísticamente esas varianzas son iguales. ¿Sí? Sin embargo, si no existe o no cae el 1 dentro de esas dos, eh, de esos dos límites, el límite inferior y el límite superior, si no cae el 1, se dice que pues no son iguales esas varianzas. Entonces aquí lo que nos interesa es ahora probar la línea de producción 2, ¿sí? Y a esa línea de producción 2 se extrajo una muestra de 21 cables y se midió su resistencia, ¿sí? Dice, ahora se desea comparar las varianzas de ambas líneas. Determina un intervalo de confianza para comprobar si ambas líneas producen cables con la misma varianza, es decir, sigma 1 entre sigma 2 es igual a 1. Si estas son iguales, pues esto es igual a 1. Si estas no son iguales, esto es diferente de 1. Entonces, aquí es donde empiezan las pruebas de hipótesis con este caso en específico. Entonces, vamos a hacer los cálculos. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner los datos. Entonces, ¿qué es? Es un intervalo de confianza para
el cociente de dos varianzas o para el cociente de las varianzas de dos poblaciones. Estas poblaciones tienen distribución normal. Esto es línea de producción uno con respecto a la línea de producción 2. Esto es sigma uno sobre sigma 2. Así lo podemos poner. ¿Qué nivel de confianza nos están pidiendo? El intervalo de confianza. El nivel de confianza, 97%. Por lo tanto, el nivel de significancia que vendría siendo alfa es de uno menos ese 97, es del 3%. Y pues vamos viendo. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos dos conjuntos de datos. El tamaño de muestra de la línea uno y el tamaño de la muestra de la línea 2. Esto es N1 y N2. ¿Cuánto es N1? Pues el anterior eran 28. Y N2, este son 21. Este es el tamaño de la muestra. Vamos a ver qué necesitamos para calcularlo. Dice, si queremos calcular un intervalo de confianza para el cociente de varianzas de dos poblaciones, pues es para este caso específico, nivel de confianza específico, tamaño muestral conocido y pues sería con estas fórmulas. Muy bien. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, N1 ya lo tenemos, N2 ya lo tenemos, S1 y S2 no los tenemos. Y pues la feature. Recuerden que para probar los cocientes de varianzas, pues necesitamos la distribución feature. Para eso tenemos esta gráfica. Aquí está. Sí, también vamos a calcular un límite inferior, un límite superior. Y pues el límite inferior se calcula con esta feature y el límite superior con esta feature. Aquí me falta este. Muy bien. Aquí también estoy observando que falta esto, esa área. ¿Ok? Entonces aquí el nivel de confianza es de 97%. Y pues alfa sobre 2 sería
El 1,5% no lo hemos calculado, pero pues ya lo sabemos. Sería este valor de alfa sobre 2, que sería 1, este entre 2. Este también en porcentaje. ¿Ok? Entonces, nos falta calcular las varianzas de cada muestra. Entonces, aquí ya teníamos la varianza, pero vamos a suponer que no está, que la vamos a volver a calcular. Estas son las muestras de la línea de producción 1, ¿ok? Entonces, tenemos las muestras de la línea de producción 1. Pero también tenemos las muestras de la línea de producción 2. Ahí está. Y pues vamos a calcular la S1, la varianza del S1 y la varianza de la línea de producción 2. Utilizamos la fórmula directa, var S. Esta sería de la 1. Es la misma que habíamos calculado anteriormente. 8,4. Aquí está. Sí, sí es 428,844. Y la varianza de la muestra de la población 2, que es más grande. Recuerden, esto lo podemos sacar también con varianzas, con desviación estándar, perdón. Lo que obtuvimos fue la varianza, pero podemos calcularlo también con la desviación estándar. Desviación estándar de la muestra, desvestm de la población 1, de la muestra de la población 1, perdón, la muestra de la población 1. Ahí está. Y esto lo elevamos al cuadrado. Vemos que es lo mismo. La desviación estándar de la muestra de la población 2 sería de 1,293. Y si elevamos esto al cuadrado, pues vemos que es lo mismo. Ok. Entonces, para nuestras fórmulas, para poder calcular el intervalo de confianza, necesitamos las feature. Entonces vamos a calcular la primer feature, la del intervalo inferior. ¿Cuál feature es? Es la feature de alfa sobre 2 de n1 menos 1, n2 menos 1. Vamos a usar esta fórmula. Entonces, sería la feature inferior
Distribución F inversa. Ay, ay, ay. ¿De qué? De la probabilidad alfa sobre 2. Aquí está alfa sobre 2, coma. N1 menos 1. Aquí está N1 menos 1, coma. N2 menos 1. N2 menos 1. Y listo, nos da una feature de 2.6167. Pero está a la inversa. Pues podemos aplicar esta fórmula ya para encontrar el intervalo, el límite inferior del intervalo de confianza para estos. Esto vendría siendo S1 al cuadrado. Aquí está S1 al cuadrado entre S2 al cuadrado o la varianza. Aquí está. S1 o varianza 1 entre varianza 2. Varianza 1 entre varianza 2. Que multiplica 1 sobre la feature que acabamos de calcular. Y ahí está. El primer cociente o el cociente inferior, el límite inferior es de 0.09801. Entonces aquí podemos decir que el límite inferior es de 0.9801. ¿De qué límite inferior estamos hablando? Bueno, de esta parte, muchachos. De esta. Este es el cociente que estamos buscando, el límite inferior de este cociente. Ok, aquí la regué, es 0.09801. Ok, ahora vamos a calcular el límite superior. Aquí está el límite superior. Para este también tenemos que calcular una feature. Vamos a calcular una feature superior en base a esta fórmula. Aquí está. Distribución F inversa. ¿De quién? De alfa sobre 2. Aquí está alfa sobre 2, coma. Pero chequen, aquí está N2 menos 1. N2 menos 1, coma. N1 menos 1. N1 menos 1. Y aquí está la otra feature. Solo que esta no está al inverso. Entonces ya tenemos estos datos. El intervalo superior sería la varianza 1, la varianza de la población 1, entre la varianza de la población 2, y todo eso está multiplicando a la feature que acabamos de calcular. Y nos da 0.631. Es decir, punto 6316. 0.6316. ¿Qué nos quiere decir? Ok, va. ¿Cómo es la conclusión? Es el cociente
Conclusión. El cociente de varianza entre la línea de producción 1 y la 2 caerá entre 0.09801 y 0.6316 con un nivel de confianza del 97%. Esa es la primera conclusión. Es decir, el uno no está apareciendo aquí en en este intervalo de confianza, por lo cual podemos concluir que la varianza de la línea de producción uno es diferente a la varianza de la línea de producción 2. ¿Ok? Vamos a verlo. En una línea imaginaria donde el uno atraviesa, supongamos que aquí está el uno. Supongamos que este sería una línea que representa todos los valores que puede tener los cocientes, que en realidad va desde cero hasta infinito. Y supongamos que ahí está el uno. Aquí es donde está el uno. Ahí está el uno. ¿Ok? Y nos dice que nuestro intervalo, vamos a poner el cero también. Vamos a poner el cero aquí. Nos dice que nuestro intervalo va a caer entre 0.09 y 0.6, es decir, va a caer nuestro intervalo o el cociente que estamos calculando entre 0.09 y 0.06, un poquito más de la mitad. Este sería el 0.09, así, y este sería el superior, aquí. Y el 1 no está dentro de este intervalo, en la línea de cocientes. ¿Sí? Quiere decir que que la varianza de la línea de producción uno es diferente a la línea de producción 2. ¿Ok? Recuerden que toda esta línea representa estos cocientes. Vale. La línea representa los cocientes de las varianzas. Estos. ¿Sí? Vamos a ver un poquito de cómo funciona la división. Línea de producción uno. Línea de producción 2. Y este sería
este entre este. Aquí está dividido entre cero, por eso sale ese error. Vamos a ver. Si la varianza fuera la misma en ambos casos, tendríamos que el cociente, sería, estamos hablando de varianzas. Este sería este valor. La varianza de la línea uno sería esta. Y la varianza de la línea 2 sería esta. Ahí está. Si las dos varianzas fueran la misma, nos daría un cociente de 1. ¿Ok? Si fueran un poquito diferentes, por ejemplo, aquí ya estamos viendo que la línea de producción uno sería mayor que la línea de producción 2, entonces la división entre esas varianzas sería mayor que 1, ¿ok? Pero igual sería muy cercano a 1. Entonces, aquí es donde estadísticamente, si el intervalo de confianza, si este intervalo que estamos calculando contiene el 1, es decir, aquí podría haber caído 1.7, sería el intervalo de confianza de 0.09 a 1.7 y el 1 sí estaría integrado dentro de ese intervalo de confianza. Entonces, se podría decir que ambas varianzas son iguales, pero aquí no está contenido. Entonces podemos decir que ambas varianzas de la uno y la 2 son diferentes, pero podemos decir cuál es mayor. ¿Cómo sabemos cuál es mayor? Bueno, si ponemos una varianza más grande, si la varianza 2 fuera más grande, aquí nos daría valores menores que 1. Si este es un 2, pues sería muy pequeño, ¿sí? Si esta fuera muy grande, pues este sería 2. Al contrario, si la varianza de la línea fuera más grande, nos daría valores mayores que 1. Entonces, puesto que el intervalo de confianza nos da entre 0.09 y 0.6, quiere decir que precisamente lo que está sucediendo es que la varianza 2 es más grande que la varianza 1. Entonces, este sería otra conclusión. Como observamos que en el intervalo de confianza calculado no está el valor 1, sabemos
o concluimos que las varianzas son diferentes. Y como el intervalo es menor a 1, concluimos que la varianza de la población 2 o de la línea de producción 2 es mayor que la línea de producción 1. Vamos a recordar un poquito el ejercicio. ¿Qué era? El ejercicio es una empresa que fabrica cables de acero, tiene 2 líneas de producción, se están implementando mejoras en esas líneas de producción. En la 1 se redujo o se tiene una varianza. Aquí están, de aquí a aquí. Y queríamos saber si la línea de producción 2 tenía la misma varianza que la línea de producción 1. Y efectivamente llegamos a la conclusión de que no es verdad. Entonces, cuando no tenemos la misma varianza, quiere decir que hubo un problema con la implementación de las mejoras. Quiere decir que en la línea de producción 2 no ha habido ese efecto en la implementación de las mejoras. Algo ocurrió, algo sucedió, no sabemos qué. Habría que empezar a tomar decisiones sobre comparación de qué tipo de mejoras implementaron, ya sea de herramientas de Lean Six Sigma, herramientas de medición de calidad, perdón, herramientas de control estadístico de la calidad, etcétera. Y ver qué es lo que sucedió, qué hicieron diferente en la línea de producción 1 con respecto a la línea de producción 2, que les está dando una varianza con respecto a la resistencia del cable menor que en la línea de producción 2. Entonces, recomendaciones aquí pues, sería seguir analizando, seguir experimentando a ver o hacer un análisis completo de cuáles son ese tipo de mejoras que se han realizado en ambas líneas de producción. Hasta aquí sería estos intervalos de confianza, muchachos, que van a venir en el examen. Todavía faltan las pruebas de hipótesis, entonces seguimos, continuamos con los siguientes videos. Hasta luego.